Hubo un momento antes de que supieras tu nombre. Hubo un momento antes de que supieras ni siquiera que existía el miedo, antes de que nadie te dijera quién deberías ser. Hubo un momento en el que llegaste a este planeta completamente en blanco, sin ninguna historia, sin ninguna culpa, sin ningún miedo, sin ninguna duda, sin ni siquiera voluntad. Hubo un momento en el que llegaste como un verdadero lienzo en blanco, un verdadero espacio infinito en el que la vida podía escribir y pintar cualquier cosa. Y no viniste para ser el reflejo del miedo de nadie. No viniste para repetir las historias rotas de nadie. Viniste a este planeta como una posibilidad pura, con un potencial intacto, un ser humano que todavía no había aprendido a dudar de sí mismo. Y si escuchas con atención, muy dentro de ti, todavía puedes sentir esa versión. Ese niño o niña que miraba el mundo y que observaba el mundo con los ojos muy abiertos. Ese ser que todavía no conocía una palabra que iba a limitar toda su vida. Imposible. Ese es tu origen y ese era el verdadero punto de partida. Pero en algún momento algo ocurrió en tu vida. No fue un estruendo, no fue un terremoto, fue algo mucho más sutil y mucho más silencioso. Alguien comenzó a pintar y a escribir sobre ese lienzo en blanco. Vamos a verlo. Todas las interferencias que llegaron y comenzaron a llegar a tu vida, no necesariamente, y la mayoría de ellas, no llegaron gritando, no llegaron dando voces. Llegaron muy sutilmente, en forma de gestos, de miradas, en palabras, pequeños pigmentos, pequeños colores que otros comenzaron a dejar en ese lienzo en blanco. Al principio todas esas cosas parecen inofensivas. Una frase por aquí, una palabrita por allá, una opinión por el otro lado, una crítica sutil que te dice que no eres suficiente. Y poco a poco, sin que te dieras cuenta, ese lienzo comenzó a llenarse de palabras escritas y de colores que tú no elegías. En esos precisos momentos son en los que comenzó el desvío de esa trayectoria tuya. No dejaste de existir, pero sí dejaste de escucharte. Y cuando eso ocurre, empieza algo que muchas personas confunden con vivir. Pero no es vivir, es sobrevivir. Y sobrevivir es reaccionar. Vivir es crear y sobrevivir es adaptarse al miedo. Vivir es responder a la verdad. Vivir es responder a tu verdad. Cuando la voluntad de otro ser humano ocupa espacio en tu mundo, tu voluntad se queda completamente anulada. Empiezas a preguntar antes de decidir. Empiezas a dudar antes de actuar. Empiezas a sentir miedo incluso ante cosas que son demasiado simples. ¿Qué decir? ¿Qué pensar? ¿Qué elegir? Y entonces es cuando aparece una ilusión muy peligrosa. La ilusión de que todo ello, todo esto, eres tú. Pero escucha esto con atención. Tú no eres todo ese ruido. Eres el silencio que hay debajo de todo ello. No eres los colores, no eres los pigmentos, eres el lienzo que hay debajo. Hay un momento en el camino de todo ser humano o de muchos seres humanos en el que se detienen a observar su vida y comienzan a sentir un profundo vacío. Es como si algo faltase.
Muchos interpretan este sentimiento, esta sensación de vacío, como un verdadero fracaso en su vida. Pero en realidad es todo lo contrario. Ese vacío no es ningún fracaso. Ese vacío tampoco es ausencia. Ese vacío es un espacio. Es el momento en el que la vida te da la oportunidad de retirar todo aquello que no te pertenece. Es el momento en el que ese lienzo en blanco tiene la posibilidad de volver a respirar otra vez, de volver a presentarse completamente en blanco ante tus ojos. Piensa en un pintor antes de realizar su obra. Frente a ese lienzo en blanco hay silencio. Antes de disponerse a crear esa pintura, a crear esa obra de arte, hay vacío. Antes de exponer su verdad en ese lienzo, hay quietud. Y ese vacío no es el final de tu historia. Ese vacío es el inicio de tu libertad. Cuando todo ese ruido, esa distorsión desaparece, comienza a aparecer y a aflorar en ti algo que deberías empezar a escuchar, que es tu intuición. Una voz muy suave que se va a presentar siempre a ti con mucho respeto, una voz que nunca te va a imponer nada y que estaba ahí desde el momento uno, desde el primer momento de tu vida. Esa voz existía antes de todas las opiniones que te ofrecieron, antes de todo ese miedo, antes de toda la crítica. Es la voz y la única voz que sabe realmente quién eres. Pero para escucharla hay que hacer algo muy simple y al mismo tiempo muy difícil. Es decir, es simple, pero no es simplista. Hay que volver al silencio, hay que volver al inicio. ¿Alguna vez has escuchado la palabra metanoia? La metanoia es un cambio radical del pensamiento. No es un cambio de opinión, es un cambio total de mente, de mentalidad. Es el momento en el que vas a dejar de crear tu vida desde un pasado quizá tenebroso, quizá oscuro, para empezar a crear tu vida desde tu propia esencia. Y para llegar ahí necesitamos conocimiento, pero también necesitamos herramientas que hoy te vamos a intentar proponer. Cada vez que aparece en tu mente un miedo o una duda, pregúntate, siendo muy objetivo o muy objetiva, de quién es esa voz. Porque la mayoría, por no decir todas, las voces que se escuchan en nuestra cabeza no han nacido ahí. Quizás son ecos antiguos, de antiguos juicios, de antiguas críticas. Quizás son ecos de viejas experiencias que tuviste en el pasado. Ecos de todas aquellas voluntades que intentaron dirigir tu vida. Y vas a escuchar voces y vas a escuchar pensamientos que te van a decir que tú no puedes, que te van a decir que no eres capaz, que te van a llenar de miedo. Y ahí tienes que detenerte y respirar profundo, relajarte y preguntarte, ¿esa voz, ese pensamiento realmente quiere protegerme o lo que busca es limitarme? Si la voz genera miedo, con casi total seguridad, esa voz, ese pensamiento no es tuyo, porque tu verdadera voz no grita ni te va a meter miedo. Tu verdadera voz te va a guiar, te va a poner sobre el camino original. El segundo paso sería recuperar el silencio. No el silencio externo al que todos los seres humanos estamos expuestos, sino recuperar el silencio interno, el silencio propio, tuyo, esencial. Ese lugar dentro de ti donde nadie opina y donde nadie tiene espacio para opinar, donde nadie puede tener derecho a exigirte absolutamente nada, donde nadie controla. Un lugar donde simplemente y sencillamente eres. ¿Eres capaz de dedicarte 5 minutos al día? ¿Eres capaz de dedicarte un tiempecito a ti? ¿Eres capaz de eso? De sentarte,
de respirar, de observar, sin corregirte, sin juzgarte, sin intentar ser mejor, solamente estar. ¿Eres capaz de ello? Porque en ese silencio, en esos minutos que vas a dedicarte a ti, la intuición va a comenzar a aflorar en ti. Y cuando esa intuición despierte, tu vida va a tener una nueva dirección. Recuperar tu vida, recuperar tu personalidad original, recuperar ese lienzo en blanco, no requiere de un gran momento heroico, sino de pequeñas decisiones, pequeños cambios. Decisiones que te van a parecer insignificantes al principio, pero que van a determinar tu propia soberanía sobre ti. Decir lo que realmente piensas, elegir aquello que realmente quieres, escuchar tu intuición incluso cuando el mundo entero está dudando. Cada vez que haces eso, eres tú el que va a agarrar ese pincel, eres tú el que va a tomar el control de los colores que vas a elegir para pintar ese lienzo en blanco. Y no lo vas a hacer desde el miedo, lo vas a hacer desde tu propio ser, desde tu propia libertad. Porque la libertad no va a aparecer en tu vida de golpe. La libertad es algo que vas a tener que construir pasito a pasito, con un gesto, con una decisión, con un acto de verdad, hasta que un día ocurre algo realmente extraordinario. Y es que te vas a dar cuenta de que el miedo ya no va a dirigir tu vida. El miedo ya no dirige tu vida, porque has recuperado algo que en realidad siempre fue tuyo, con lo que viniste a este planeta, que es la libertad de escoger, la libertad de elegir, la libertad de no permitir que otros impongan su voluntad sobre ti. Me gustaría que recordases algo importante. Tu lienzo nunca se rompió. Puede que pintaran, que ensuciaran, que escribieran, que hicieran borrones, que mezclaran colores sin sentido, pero el lienzo nunca se ha roto. Debajo de todas esas capas sigue completamente intacto, esperando a que vuelvas. Y tal vez, quién sabe, sea la razón por la que hoy has encontrado este mensaje. A lo mejor no para aprender algo nuevo, pero sí para recordar algo muy antiguo que se remonta a tu propio origen, algo que siempre supiste, que tu vida no es reacción, tu vida es creación. Yo solo soy un transmisor, un mero y humilde recordatorio, pero el pincel del que te estoy hablando, el pincel del que te hablé al comienzo de este vídeo, es tuyo y no debes permitir que ese pincel lo coja nunca nadie más que tú. Y ahí, justo ahí, es donde la verdadera metanoia comienza. El lienzo es tuyo. Comienza a vivir. Si te ha gustado el contenido de este vídeo y lo consideras oportuno, puedes suscribirte, puedes comentarme que te leo, puedes darle a like, puedes también compartir este vídeo con aquellas personas que consideres que lo pueden necesitar, que pueden necesitar escuchar esta información. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.